Bien, estamos temprano todavía. Bien, el material de la clase lo voy a estar subiendo, creo que lo traje en mano. Fin de semana esta, pero vamos con tiempo. Bien, para trayectorias vamos a ver en 3 semanas lo que tenemos que ver en trayectorias y después vamos a ver ya el último día. Vamos a hablar sobre compuertas lógicas y hacer alguno que otro circuito lógico para terminar la clase. ¿Me escuchan bien, va? Sí, ingeniero. Hay varios tipos de trayectorias. Está el BJT, está el otro tipo que se usa en electrónica industrial, que es para manejar grandes cantidades de corriente normalmente. Ahí, bueno, podemos ir de voltaje también. Y hay otro que tiene la misma función de este, que es el transistor de efecto de campo, pero sí hay variedades. Han hecho algunas que otras combinaciones ahí, han salido buenas, han cambiado. Este al principio de la electrónica, cuando empezó a salir la electrónica, era bastante usado, todavía se usa. Aparte que un poco más barato que el anterior, presta algunas funciones que el otro en cierta manera da problemas, pero es más usado, al menos en electrónica digital, es más usado el otro. Este OJT en los momentos actuales, pues, de una u otra manera, surten algunos problemas que eran y se puede usar todavía. ¿Por qué se llama de unión o function? Porque en realidad lo que hace es utiliza como como el yodo, utiliza dos capas. Una de un elemento apellido P, apellido, y el otro es N. Uno es negativo y el otro es positivo. Qué bueno tienen es que los son donadores y estos son dadores, en este caso de electrones. El negativo es el electrón y el positivo es el hueco, se le llama. El hueco vamos a suponer que es un espacio dejado por el electrón cuando salta de un nivel a otro. Entonces podemos decir que existen dos tipos de carga, en este caso el N, que es el electrón, y el P, que es el hueco. El término bipolar se debe a que la formación de corriente entran en juego tanto electrones como huecos. Cuando electrones ahí están en movimiento o desplazándose, se forma una corriente. Lo mismo los huecos. Nada más que uno van para un sentido y otro para otro sentido. Pero normalmente podemos decir que se mueven o se mueven electrones o los huecos se mueven para un lado o para otro. Por eso se llaman transistores de tipo P o de tipo, perdón, NPN o PNP, para ustedes van a encontrarlo. Si son NPN o PNP, son BJT. No son de otro tipo de transistores más que BJT. Recuerden, un BJT puede ser NPN o PNP. Acá está el símbolo, bueno, físicamente como es, así, como lo miran acá. Acá lo están viendo, tiene un disipador arriba, porque calientan. ¿Por qué calientan? Porque te están encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. O están dejando pasar corrientes terminales. Puede ser una corriente pequeña o una corriente grande que tiene un transistor eh, industrial. En este caso, el BJT tiene tres regiones.
A una se le llama base, a otra se le llama colector y a la otra se le llama emisor. Un transistor de efecto de, perdón, BJT o de unión bipolar tiene tres elementos. Como ustedes miran acá, abajo también miran tres patillas. Las tres patillas, una patilla es la base, otra patilla es el colector y otra patilla es el emisor. La base o el emisor puede ser N o P. Y la base es donde yo, en este caso, el OJT maneja la corriente. Aquí los otros tipos de transistores que son los FETs manejan por voltaje, este maneja por corriente. Tengo que darle un nivel de corriente acá en la pastilla del medio para que conduzca estas dos pastillas de la par. La estructura física de un PNP o un NP lo podemos ver acá. En este caso están los dos. El de arriba se llama colector, el de en medio se llama base siempre, y el de en medio se llama base y el de abajo se llama emisor. Ahí podemos ver los electrones, podemos ver los huecos y podemos ver electrones arriba. El negativo que es arriba, que es el colector, en este caso, en un NPN. NPN, ustedes miran ahí cómo se forma la nomenclatura. NPN. N el colector, P la base y N el emisor. A la par tenemos un PNP, que se llama NPN y este se llama PNP. El colector, en el PNP, el colector es positivo, trae huecos. El de en medio es la base, donde hay electrones. Y el emisor es P, que son los huecos. Recuerden, los huecos son los positivos. Los electrones son los negativos. La terminal negativa, en este caso, dan los electrones, en este caso son los huecos, los positivos. Acá es al revés. Acá los electrones acá, a los lados, y los huecos en medio. Ven que son diferentes, la estructura física de cada uno es un poco diferente. ¿Cuál se usa más, cuál se usa menos? Pues la realidad creo que es el PNP que se usa más, pero eso puede variar al momento de diseñarlo. Depende con qué lo hagan, con lo diseñan NPN o lo diseñan PNP. Dependiendo, después vamos a ver el uso de cada uno de ellos que podemos usar. Un BJT son tres regiones dopadas, tres regiones dopadas y dos uniones. La unión NP y PN, o la unión PN y NP. Las dos regiones que podemos tener. Hay dos regiones de florecimiento, dos barreras de potencial. El colector en este caso está moderadamente dopado. El P está ligeramente dopado. Moderado significa más o menos. Ligeramente significa un poco. Y fuertemente significa que está bien dopado. Cuando se dice, habla de dopado, recuerden lo que son impurezas que le meten al material. Entonces, unos donan más electrones o donan menos electrones dependiendo del dopaje que tengan. Recuerden, el de arriba es colector, el del medio base y el de abajo emisor. Colector, base, emisor, colector, base, emisor. Ese es un BJT. Colector, base, emisor. Van a ver de que los otros tipos de transistores, los de efecto de campo, tienen otro nombre las terminales, pero siempre son tres. Siempre son tres, nada más que con otras características. Transistor NPN, pueden ver al lado derecho, donde dice BCE, colector, base, emisor. Ese es el símbolo del transistor BJT. Ese es el símbolo del transistor BJT.
Los NPN tienen, perdón, los defectos de campo tienen diferentes. Son diferentes, pero siempre tienen tres terminales. Mira, hay unas flechitas debajo, la flecha indica la corriente convencional que normalmente va hacia abajo. Por si no lo saben, la corriente que nosotros decimos, la corriente va para un lado, en realidad la verdadera corriente va para el otro lado, la verdadera, que es la convencional. Pero desde que creo que ya lo había dicho, desde que se inventó el transistor y todo eso, empezó a tomarse la corriente de un sentido y así quedó, y así ha quedado todavía. Van a ver que un transistor está hecho de diodos. Utiliza el primer diodo que es base colector, y hay otro diodo que es base emisor, y el de en medio es la base. Entonces, colector, base, emisor, colector, base, emisor. Hay un diodo base colector y otro diodo base emisor. Van a ver que la base queda en medio. Y este es sensible a la corriente. Uno van a ver de que en un transistor NPN la analogía es esa. O sea, un diodo que deja circular corriente para acá, otro diodo que deja circular corriente para acá, para abajo, para el emisor. El otro es para el colector. Acá en la base es donde yo meto una corriente para poder hacer que el transistor pueda hacer tres cosas. O se está cortocircuitando, abriendo y cerrando, que funciona como switch, o puede amplificar. Puede amplificar la corriente que yo meto en la base, la puede amplificar y le da salida tanto al colector o al emisor, dependiendo de cómo sea. Entonces, el transistor en sí, en este caso, el BJT sirve para funcionar como switch o para amplificar corriente. Recuerden las tres terminales, colector, base y emisor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, miren, yo después les voy a dar material, pero lo que me interesa a mí, ustedes van a ver algunos electrónicos, algunos eléctricos que están y miran qué maraña y circuito, ¿va? Sí, porque es el ambiente de ellos, pero ustedes, les recuerdo, ustedes lo que, para mí, al menos para mí, para mi clase, es los conceptos. Ustedes tienen que aprender los conceptos. Que un transistor está hecho de dos diodos, que tiene tres terminales, que hay dos tipos de transistores, en este caso, ¿va? Dos de los BJT y los de efecto de campo, los JFET o los FET. También hay para electrónica industrial que son de otro tipo que manejan grandes cantidades de corriente. Este no maneja grandes cantidades de corriente. ¿No? Si hablar de 20, 30, 40 amperios no se puede. Tal vez de miliamperios, algunos casos. Miliamperios o de amperios, algunos que otros amperios, pero no siempre que maneja gran cantidad de corriente. Este era NPN y este transistor es PNP. Colector, base, emisor. El colector, tanto el colector como el emisor son P y la base es negativa. Como la base negativa significa que los electrones van a andar por ahí y los huecos van a estar al lado. Tanto en el colector como en el emisor están los huecos y los electrones pasan, o la corriente de electrones pasa por la base. Podemos ver la analogía diferente. Miren acá, las dos flechas están apuntando hacia el centro, mientras que acá, una están apuntando para arriba y otra para abajo. Este de acá está apuntando al centro. Ánodo y cátodo. Recuerden que ánodo es el positivo y cátodo negativo. Y este es el símbolo de la derecha. Así es el símbolo del resistor. Colector, base, emisor. A diferencia del otro, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de los dos? ¿En qué se diferencian? Son iguales. Cuando ustedes miran ahí un símbolo, eso es un transistor BJT. No es otro tipo de transistor, sino que es un transmisor BJT.
que NPN o PNP es diferente. Hay algo que los identifica. ¿Qué me pueden decir? ¿En qué diferencia? Sería como polaridad inversa, algo así. Ah, no exactamente, pero por ahí viene. Por el sentido de la corriente. El compañero puede tener razón. Podemos decir que polaridad inversa, pero normalmente cuando hablamos de polaridad hablamos de voltaje. Cuando hablamos de corriente, en el sentido de la corriente, la corriente nominal va hacia abajo, hacia el emisor, acá la corriente sube. Uno es PNP y otro es NPN. Miren, el NPN tiene la flechita hacia abajo y el PNP tiene la flechita hacia arriba. ¿Sí? Una flechita va hacia arriba, o sea, en pocas palabras, la corriente sube en una y baja en otra. Sí, más que todo eso era lo que quería decir yo, de la orientación con que se maneja cada... Exacto, sí, sí. Sí, podemos decir. Pero él le decía polaridad, yo le dije polaridad Mm, porque es como el cambio de orientación o algo así. sí, pero recordad que normalmente polaridad lo referimos al voltaje, acá lo estamos refiriendo a la corriente. Recuerden también, los transistores de este tipo, BJT, lo que manejan son corrientes, no manejan voltaje, de cierta manera. Lo que manejan son corrientes, amplifican corrientes, switchean. Cuando ustedes entran a un cuarto y quieren prender la luz, van on el switch, lo mismo pasa ahí. Esto, de este tipo de este o el otro, más el otro, eh, es que manejan los circuitos digitales. Con varios de estos, ya sea de este tipo o del otro tipo, yo puedo crear compuertas lógicas. Varios de estos, unidas a una resistencia, unidas a otros dispositivos pequeños, bien pequeños, podemos crear compuertas lógicas. Hay varias compuertas lógicas que crean dispositivos digitales. Y varias compuertas digitales pueden crear una computadora, un iPhone, un iPad. Eso no se salva. No importa qué lenguaje sea, acá por ahí pasa corriente para el Word, el Excel, el PowerPoint, para el C, para el Windows, ahí pasa todo eso, pasa por ahí. Ahí es donde se da la lógica. Acá es donde se da la lógica de lo que estamos acostumbrados, bueno, más ustedes, yo en mis tiempos, hace 20.000 años creo, eh, cuando programaba sin querer, estaba utilizando esto, sin querer. Ustedes sin querer utilizan de esto o del otro, usan transistores. Y ahí he preguntado al compañero de radio transistorizados, pues decían porque el componente principal del radio. Entre varios transistores hacía cierto, se conjuntaba todo el radio. Ah, y así quedó el nombre. Acá están las dos diodo base colector, diodo base emisor, diodo base colector, solo miren cómo cambia. Los trayectorios tienen otras características que tal vez más adelante vemos, vamos a ver qué ganancia y todo eso. Bueno, no creo que ya miran electrónica análoga, pero ahorita lo que estamos viendo es electrónica digital, pues, la mayoría. Y digamos el 21T traía más de 1 millón de estos. El 24 siguen aumentando los millones y los millones. Ahora, ¿ustedes creen que entre más transistores tenga, cómo harán para aumentar la cantidad de transistores y hacer más rápido el CPU o el microprocesador? ¿Qué les puedo decir? Vaya, un corto duro
traía que algunos 50 millones de trayectorias, pero un interés, por ejemplo, tal vez primera o segunda generación traía que 100 millones de trayectorias, pero es más rápido. ¿Cómo harán? ¿Por qué? Porque entre más rápido, entre más de estos tenga, más corriente tarda más. No es lo mismo bajar la corriente de un lugar a otro por unos cuantos, por 50 trayectorias que por 100 trayectorias. Entre más trayectorias tenga, la corriente va a disipar entre más tiempo. ¿Cómo harían? ¿Qué harían ustedes? Les tocara diseñarlo. Mire, yo quiero que sea más trayectorias, pero sea más rápido. Como ingeniero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Decirle que no se puede. ¿Ah? Lo que Decirle que ustedes piensan, solo díganlo. ¿Qué tendría que hacer para que una corriente que pasa por 50 trayectorias sea, bueno, perdón, una corriente que pasa por 100 trayectorias sea más rápida que una que pasa por 50? Si es el mismo material, podemos decirlo. El tamaño. Puede que el de 50 sea de 20 nanómetros y el de 100 sea de 15, 14 nanómetros. O sea, más pequeño. Entre más pequeño el transistor, más pequeño, más integración tengo. Y acuérdense ayer que es integración, más integración tengo. Entonces, al integrar más, significa que puedo meter más transistores. Entre más transistores tenga, significa que tienen más integración y significa que son más pequeños. Por eso van a ver que han visto un disco duro, ya hablando de otra cosa, han visto un disco duro de un terabyte. Sí. Bien, compararlo con un disco duro de 2 terabytes en tamaño físico, iguales. De 3 terabytes, iguales. De 4 terabytes, igual. Lo único que va cambiando es la densidad. Se van creando nuevas formas, nuevas aleaciones. Puede que sea un tipo de semiconductores que sean diferentes al otro. Aunque varía poco en realidad, pero lo que se va haciendo es que cada día lo que se va haciendo es que haciendo más pequeños los transistores para que la integración sea mayor. Recuerden, entre mayor integración, pues chiquitos. Entre menor integración, son más grandes los dispositivos normalmente. Entonces acá pueden ver la analogía. ¿Qué significa analogía? Que no es exactamente así, pero al menos uno lo puede, en la mente lo puede locurrar, como porque se hace, disculpen la frase, como harán, porque en realidad es de magia. Prácticamente es de magia, es algo tan pequeñísimo. Y que la gente común no le para mucho balón a esto, pero sí, créanme que es bastante complicado. Hacer que el colector es algo hecho de tierra, una tierra que se llama semiconductor, y un emisor también, y la base también, un pedacito de polvo que es base, colector, emisor. Hoy estaba viendo que en China maneja el 80% a nivel mundial de la producción de semiconductores. Bueno, no es producción, de la explotación de semiconductores. Ni Estados Unidos, ni nada. No, que lo que hace en Estados Unidos se ocupa semiconductores, lo compra China. Pero esta vez, como están en guerra comercial, eh, China ya no le quiere vender a Estados Unidos material semiconductor. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos es, bueno, en Groenlandia, yo no sé si han oído a Trump que Canadá es de él, al de él Canadá, de Estados Unidos, entonces parte de Groenlandia es de Canadá. Entonces, por eso Trump quiere Estados Unidos. Ve que le a Canadá. También en África, pero la mayoría de África está los chinos.
en Australia y creo que otra región por ahí hay semiconductores. Ya puede ir aumentando. Si China tiene el 80% actual de la producción de semiconductores, puede que baje a 50, 70, puede que baje. Dependiendo de Estados Unidos, si nos se pone la pila. ¿Y por qué no la hace Rusia? Porque Rusia no tiene la tecnología. Pero hay como 3 países que manejan tecnología. 3 o 4 a nivel de semiconductores. China, Estados Unidos, Holanda, no me acuerdo cuál es el bloque, pero es un poco. Las, las ollas para insertar ahí los circuitos integrados y las hacen en Holanda. Solo hay una compañía en el mundo capaz de hacer eso. De ahí para allá no hay. No hay. Ahorita que tal vez haya vayan a hacer una en Estados Unidos y otra en Taiwán. Ahí ven en China. Porque ya no, esa compañía holandesa que está ahí ya no da abasto tanto. Imaginen cuántos tractores, perdón, cuántos chips a nivel mundial se manejan un montón. Se maneja un montón en realidad, pero la cosa es que es como si tuviera que los gringos tuvieran una gran panadería, pero el problema de la gran panadería es que no hay harina que le venda a un molino, vaya, el molino de Negro Sula, por el ejemplo que utiliza para elaborar pan, ya no lo quiere vender el molino del Negro. Entonces, aquel puede tener todo para hacer un pan, pero no tiene harina. Y la materia prima del pan sería la harina. Claro, la harina es otra cosa más, pero la principal es la harina. En eso están, en tierras raras, que yo no te vendo tierras raras y vos le aumentás a los aranceles y empiezan a pelear por eso. El gran pelea, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes tal vez ahorita solo estén dedicados en la parte de programación o de sistemas operativos, esto existe. Y tanto parte de hardware como la parte de software sería bueno que ustedes mismos se lean. No vayan si lo hacen por internet, no la hagan a creer a todo, hasta que lean 2 o 3 veces lo que un lado dice igual, una cosa y que el otro lado dice también lo mismo, como gente diciendo que van a ir formando su propio criterio. Pero hay gente que lee de repente eh, un paper ahí, tal vez lo hizo Pancracio, disculpen, lo hizo una persona que no sabe nada, pero lo puso ahí para ver quién cae y ahí entonces la gente cree. Normalmente los señores de edad, por ejemplo mi mamá me dijo un día, mire ahí, había que en Europa no sé qué, bueno, había una guerra, que según ella había una gran guerra en Europa y que no había que hacer nada de eso. Y aconsejan bien a sus padres o a sus parientes adultos sobre eso, a que no anden creyendo todo lo que dice en internet o todo lo que miran por televisión. Aunque eso le digan a uno, ellos cuando uno estaba chiquito, ¿vale? No creas todo lo que miras ahí. Pero ahora hay tanta gente mala que se hace mofa de ellos. Entonces ustedes tienen que aconsejarlo, que no todo, que siempre verifiquen la información que aparece ahí. Por ejemplo, en, en Facebook. China hizo no sé qué. China había inventado un puente, no sé qué, había hecho un puente solo de cristal y no sé qué. Pero, bueno, yo no exactamente le creo a los chinos, va, pero ya hasta no corroborar, ya después me voy dando cuenta que China hace un montón de montaje, que hace una cosa, que hace otra cosa, que hace otra cosa, y tal vez está bien lo hicieron, pero les salió bien una vez, 2 veces, pero aquel montón de veces, ¿no? Una vez IBM tiró un microprocesador de un terabyte, terahertz, un procesador de un terahertz. ¿Cuál es el problema de un procesador de un terahertz, creen ustedes? ¿Cuál creen que sería el problema de un terahertz, un procesador? Me imagino que el problema principal sería el calor, ¿no? Por la El frecuencia. calor, exactamente.
pueden encenderlo y les dura a toda ventilación, una hora, 2 horas, 3 horas, media hora, a ver, ¿va? Pero no se ha comercializado por eso, porque muy rápido no hay inventado. Ustedes saben, han visto los ventiladores, los coolers de los CPU, ¿los han visto? Una hélice chiquita que aparece ahí y lo de vuelta. ¿Han visto las tarjetas de video? Que trae coolers, 3 coolers traen una tarjeta de video grande ahí. Hay algunas que traen hasta refrigeración líquida. Tengo entendido que empresas Exactamente. lo que hacen es que ponen los servidores debajo del océano, incluso para evitar costos de refrigeración. Hay que invertirse cómo bajar el calor. Hay ventilación con hélice, hay ventilación con neón creo que utiliza un gas refrigerante para eso, un gas noble. Noble, aunque tienen 8 capas, 8 electrones en la última capa, neón, argón, xenón, radón y todas las cosas. Pero muy caro. Hay computadoras que traen refrigeración líquida. Perdón, refrigeración de este tipo. Normalmente se dice refrigeración líquida, porque en realidad es un líquido, el gas que está en forma de, el gas en forma de líquido que está circulando. Entonces, van a encontrar computadoras, normalmente los gamers en eso. Van a encontrar gamers que tienen refrigeración líquida porque les calienta mucho el procesador, hacen overclocking al procesador, le ponen refrigeración líquida, le ponen bastante memoria, le ponen una buena tasa de video, le ponen disco, no, ya no se le puede decir disco duro, pero discos de estado sólido bastante rápido para que los juegos carguen. Imaginen que eran problemas. Nadie de ustedes es gamer. Nadie de ustedes es gamer, no. Bueno, gracias a Dios. Porque, bueno, los gamers, no es que tengan nada en contra de los gamers, pero es que gastan 80.000, 100.000 pesos en una computadora solo para jugar. No, hombre, luego que trabajo. Pero así es, va a encontrar gente que tiene dinero o alguno que medio lo tiene y van a ver de qué, de gamer. Y al tener gamer, lo más seguro no es que tengan una computadora convencional. Normalmente los gamers tienen computadoras bien equipadas. Bien equipadas que en sí, para hacer servidores, puede que sea, pero los gamers tienen capacidad de procesamiento bastante grande. Un servidor tiene tanto capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento también y comunicación. Lo que tiene un servidor, ¿verdad? Que lo diferencia de un gamer. Bien, ejemplo de polarización de VJT, los transistores se polarizan. Igual como se polarizaba los diodos. Nada más que acá, al polarizarlo, normalmente la unión base-colector, perdón, base-emisor o base-colector se polariza, ya sea positivamente o negativamente, y ahí circula corriente, o para arriba o para abajo. Cuando el voltaje base-emisor, BBE significa voltaje base-emisor. Recuerden que acá estamos utilizando dos uniones, la unión NP y la unión PN. Cuando la unión base-emisor o base-colector, en este caso es la unión base-emisor. La unión base-emisor queda polarizada, normalmente se polariza y queda con 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estamos utilizando ahí, en este caso, son diodos. Normalmente utilizamos 0.7, recuerden que hay 0.3, pero el que normalmente se utiliza en el comercio es 0.7. Entonces, cuando el voltaje base-emisor es mayor que 0.7 voltios, la unión base-emisor queda polarizada en forma directa. Polarizada en forma directa. Ahí está la fuente de ese externo. Puede ser una batería, puede ser lo que sea. Voltaje de la base. Resistencia de la base, RB. RB, resistencia de la base, PDB, voltaje de la base. RC, resistencia del colector. Unión, voltaje colector,
base colector, perdón, polarizada en inversa. Uno está en directa, otro está en inversa. La unión base emisor polarizada en directa y la fuente de... Si ustedes fijan, tienen dos fuentes, una BB y otra BCC. Una es BB y la otra es BCC. Una polariza base emisor y otra polariza el base colector. Este es un esquema típico de un transistor PJT. En este caso es NPN. En este caso es NPN. ¿Alguna pregunta? Bien, recuerden que este material, o casi igual, pero en otras palabras lo voy a dar o fin de semana o la otra semana. Acá tenemos, si es mayor que 0.7, polariza. Cuando BDB supera la 0.7, el diodo va a ser conduce. El diodo conduce. Va a ser emisor. El diodo va a ser emisor, conduce. Unos cuantos electrones libres del emisor atraviesan la región de empobrecimiento, están a la base y se recombina con los pocos huecos que hay ahí. Otra característica, estos electrones libres fluirán a través de la resistencia de la base como electrones de valencia hasta el terminal positiva de la fuente BB. Hasta el terminal. Debido al débil dopaje de la base, la corriente producida es muy pequeña, se llama corriente de base. La corriente que hay acá es pequeña. Una pequeña corriente yo puedo hacer que por acá, tanto ¿dónde diría? Por el emisor colector yo hago circular corriente. Tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, depende del tipo de transistor que estoy utilizando. Siempre va al punto 7. Ténganselo claro que siempre va al punto 7 porque lo que estamos haciendo en realidad es un diodo. Dos diodos, la unión de dos diodos, base emisor, perdón, NPN o PNP, forma un transistor. Todos los electrones del emisor entran a la base, pero se quedan sin hueco con que recombinarse y se van hacia el colector. Después el colector recolecta la mayor parte de colectores de arriba, la mayor parte de electrones de la base del emisor, que a su vez emite los electrones a la base con el propósito de que estos sean recolectados. En el colector hay más electrones, en este caso, libres, que son atraídos por la terminal positiva de la fuente BCC. La fuente que está afuera, podemos decir, la cual extrae los electrones del colector y forma la gran corriente del colector. Entonces, acá está circulando corriente que atraviesa el BCC y después se vuelve a meter acá y vuelve a estar circulando. Así es como yo puedo aumentar o como les digo, sí, aumentar la corriente que pasa por mi transistor. Simplemente metiendo una pequeña corriente acá en el RB, hace fluir corriente en el RC que pasa por BCC y después vuelve a meterse y así pasa. Los transistores les recuerdo, pueden actuar como switch, que es 0 y 1, esa corriente la puedo quitar del revés y volver a entrar. Vuelve a meter corriente, vuelve a quitarla, vuelve a meter 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Así pasa. Pero pues el voltaje también, que lo vamos a ver después con el otro tipo de transistor. Corriente y voltaje de circuito polarizado con dos fuentes externas. BCB, el voltaje colector base, es igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. BCE, que lo miran ustedes acá en medio. Acá no tengo esto. Bueno, BCE acá ustedes lo miran en medio. En medio está BCE menos BEE, que
voltaje de base emisor. Este menos este da BCB. Este de acá. BCB es igual a base a voltaje colector emisor menos voltaje base emisor. La fórmula, bueno, yo les voy a, es el circuito típico que les voy a poner en el examen. Ahí lo miro. Y yo les voy a ver a qué igual es, cómo está polarizado. Como van a poder ver el libro en la computadora y nomás pueden ver qué estoy pidiendo. Si pido IB, tienen que saber BBB, BE, BE y RB. Mejor lo restan y lo dividen. BCE es igual a BCC menos IRC. A esto de acá le conocemos como, normalmente le conocen como etapa. Esta es una etapa de un circuito. Pero podemos decir que es la etapa que nosotros vamos a utilizar. Todo eso lo haré mañana. De potencia para acá. También esto. Mañana voy a dar otro. ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Mire, la clase, como les digo, es de conceptos. Traten de leer ese libro. Ahí está qué libro estamos utilizando. Si ustedes miran muy complicado, porque el problema de electrónica es bastante extensa. Entonces, va a haber cosas que ustedes por el momento no las han visto, o tal vez nunca las han visto en su vida. Así que no se hagan chibolas usando la palabra. Traten de leer al menos todo lo que viene en clase, recordarse un poco, aprendanse bien la fórmula y estén leyendo, porque entre más lean, mucho más fácil va a ser el examen. Esto es complicado en cierta manera, podemos decir que es lo más complicado que van a llegar a ver en su carrera en cuanto a electrónica o electricidad. Electrónica y electricidad. Aunque si se vayan acostumbrando a qué es IC, qué es IB, qué es IE, por qué pone punto 7, corriente colector, corriente emisor. Normalmente el nombre de la corriente es por donde pasa. IC pasa por RC. IB pasa por RB. Y bueno, a veces es un voltaje. BBB, un voltaje de base, voltaje de colector. Por ejemplo, a veces sí. Y ahora por ejemplo, BBB. DCE, el voltaje colector emisor. Las nomenclaturas que tienen ahí son normalmente por donde circula la corriente. Por donde está circulando esta corriente, por esta resistencia o por este dispositivo, puede ser por esta batería o está funcionando por transistor y el transistor está pasando por colector. Perdón, la corriente está pasando por el colector y el emisor. La corriente que pasa por el colector y el emisor es la corriente que pasa por el medio. El voltaje que hay entre colector y emisor, el voltaje también en medio. Y así, sencillamente vamos a hacer. Bien, vamos a seguir mañana. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero. Sí. El video de estas clases los va a subir. Sí, ahí la vez se está grabando. Recuerden que o los jueves o los sábados. Es que me olvida. Okay. Voy a borrar los porque... sí, voy a borrar los anteriores y voy a poner los de este parcial. Ok. Bueno. Bueno, nos vemos muchachos, lo estamos viendo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.